para funcionar. Cualquier pregunta que tengan después del equipo se la pueden hacer al profesor Gastón Ciano, que lo ama a este equipo, así que lo ubican, ¿no? A Gastón Ciano. ¿Conocen quién es? Bueno, para los que sí lo conocen, cualquier pregunta se la hacen a él. No, mentira, es una joda. La pueden hacer por acá también. Bueno, polarimetría y polarímetro. Tenemos un equipo nuevo. Y los que no, igual es una joda. No le pregunten nada porque él odia a este equipo y por eso te digo que vayas y le preguntes a él porque lo odia. Y te va a sacar. Bueno, polarimetría y polarímetro. Es un equipo que si tengo suerte, ya lo vieron el año pasado, entonces no hace falta que lo explique. Si no tengo suerte, lo tengo que explicar. Así que vamos a ver. Creo que algunos de ustedes ya lo vieron en física, o TP de física. Bien. Ok. Física o TP de física seguramente lo vieron. Si tuvieron a Pinto, seguramente sí. Pero bueno, nada, igual te lo tenemos que explicar. Porque ahora unificamos criterios. Es el primer equipo que utiliza los criterios que están viendo ustedes en orgánica, la materia más complicada o una de las materias más complejas de quinto. Así que en orgánica deberían andar más o menos por algo que se llama isomería. ¿Lo vieron isomería? ¿Lo están viendo? Bien. ¿Y qué onda? ¿Fácil, difícil, complejo? No tengo idea, bueno, ok. Bueno, hoy vamos a ver un concepto de isomería. O sea, hay un equipo en realidad que es el polarímetro que utiliza un concepto de isomería para medir ciertas concentraciones de sustancias orgánicas. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Vamos a hacer como un leve repaso, pero leve de isomería. Va, en realidad de un concepto nada más de isomería. Para explicar cómo funciona el equipo. ¿Sí? No me voy a meter mucho en orgánica porque, bueno, nada, ya de por sí es una materia compleja y aparte no soy profe de orgánica, así que, bueno, nada, pero lo vamos a ver. Este es el polarímetro que seguramente usaron, vieron y si no sé si se acuerdan algo. Si se acuerdan es este, si no se acuerdan, si no tienen ni idea de qué es, seguramente es porque no lo vieron. Bueno, y este es el polarímetro que vamos a explicar nosotros. Es un equipo que es, si te suena, buenísimo, por eso puse la foto. Si no te suena, bueno, no pasa nada. Bueno, polarimetría. Definición de este nuevo equipo que tenemos acá. Polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. Si no entendiste nada de lo que aparece ahí, no pasa nada, te lo resumo y te lo traduzco. La polarimetría, que es lo que estamos viendo, es una técnica que se basa en la rotación de un haz de luz. Rotación de un haz de luz. Al pasar por una sustancia ópticamente activa. Si querés la definición de sustancia ópticamente activa, la tenemos acá abajo, es una molécula orgánica capaz de desviar el plano de la luz. Si no entendiste nada, no pasa nada, ahora lo vamos a ver en la práctica y vas a ver lo que es rotar la luz. Que no es desviarla, no es cambiarle la dirección y el sentido, sino que es rotación, es otro fenómeno. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una sustancia ópticamente activa? O las reducimos en SOA, sustancia ópticamente activa, ¿sí? SOA. Es una sustancia que posee un carbono quiral en su estructura molecular. Carbono quiral, ¿le suena? ¿Lo vieron? No me suena, sí, sí, genial. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy simple.
Ah, viene por ahí, Juan Cruz. Viene por ahí. Viene por ahí. Bueno, ustedes saben y han visto o están viendo en orgánica que la química orgánica se basa en estructuras de cadenas de carbono, ¿sí? Carbonos unidas a diferentes sustituyentes, pero unidos también entre ellos, ¿no? Cadenas justamente de carbonos. Y que el carbono tiene la posibilidad de tener o de dar 4 enlaces. Cada carbono tiene 4 enlaces. ¿Está bien? Resulta que existe la posibilidad de que este carbono esté unido a 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, este carbono está unido a un H3, ponele, ¿no? O sea, 3 moléculas de hidrógeno. 3, perdón, átomos de hidrógeno, CH3. Entonces, tiene de sus 4 posibilidades de unirse, 3 la tiene con hidrógeno y 1 lo tiene con otro carbono. Pero este carbono vamos a hacer una molécula que va a ser recontra inestable. Pero vamos a dibujarla porque dibujar en papel se puede de todo. Ponele que está unido a un cloro, ponele que está unido a un flúor y ponele que esté unido a un hidrógeno. Este carbono tiene 4 posibilidades de unirse y se unió a 4 sustituyentes diferentes. Uno es el hidrógeno, el segundo es el flúor, el tercero es el cloro y el cuarto es otro carbono. 4 posibilidades, los 4 son diferentes. Este carbono se llama carbono quiral y se representa con un asterisco así en circulito. Bien, entonces, ¿qué es un carbono quiral? Es un carbono que tiene en sus 4 enlaces 4 sustituyentes diferentes. ¿Está bien? Eso a modo de definición. Es un átomo que está enlazado a 4 sustituyentes o elementos diferentes, como lo vimos recién. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Bueno, primero, no solamente en la estructura cuando vos lo escribas, eso va a cambiar muchísimas cosas, después lo vamos a ir viendo, la estructura molecular va a cambiar, etc. Pero eso le da ciertas propiedades a la sustancia. Entre ellas le da una propiedad que es la propiedad de hacer rotar el plano de la luz. Y nosotros aprovechamos que las sustancias que tienen carbono quiral tienen esa propiedad, o sea, que hacen rotar el plano de la luz, para hacer un equipo que mida sustancias ópticamente activas. Ese equipo se llama polarímetro. Vamos a un ejemplo. Esta molécula es una molécula muy famosa que se llama glucosa. Una glucosa es una molécula que contiene 6 átomos de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 átomos de carbonos. Y que su fórmula sería esta. C6H12O6. Pero, y esto a modo de simple repaso, si yo veo solamente la molécula de la izquierda, o sea, esta que estoy acá redondeando, esta molécula, la molécula de la izquierda, y me pongo a contar, no solamente tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, sino que la de acá también tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Pero si la vemos, por ejemplo, este oxidrilo está a la derecha, este que está acá está a la derecha, y acá a la derecha tenemos un hidrógeno. Este oxidrilo está a la derecha, y acá a la derecha tenemos otro hidrógeno. O sea, son la misma molécula, porque todas son C6H12O6. Las dos cumplen con la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno. Son la misma, pero no son la misma. O sea, son la misma, pero este tiene los oxidrilos a la derecha y esta tiene los oxidrilos a la izquierda. Y eso le da otras propiedades. Así que para llamarlas, para identificarlas, la podemos identificar de muchísimas maneras, según la IUPAC. Una de ellas es, si tiene los oxidrilos a la derecha, se llama D-glucosa o R-glucosa. Y si tiene los oxidrilos a la izquierda, se llama L-glucosa o S-glucosa. D o L viene de algo que sí seguramente ya vieron, que es dextrógira o levógira. ¿Vieron algo de eso?
Y ROS viene del latín rectus o siniestrus, creo que es, o siniestra, no me acuerdo, que es derecha e izquierda. Bueno, entonces, estas moléculas, entre sí, ambas son glucosas, pero entre ellas son isómeros, ¿sí? Son la misma molécula, pero se escriben de manera diferente. Contienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígenos, pero a su vez son diferentes. Bien, vamos pintos con todas. Bueno, cuestión, que estas moléculas, al poseer carbonos quirales, en este caso acá tenemos un carbono quiral, al poseer carbonos quirales, tienen ciertas propiedades. Como habíamos visto, tienen la propiedad de rotar el plano de la luz. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. El polarímetro, que es este equipo que está acá, es un equipo que utiliza una fuente de luz. La fuente de luz, las lámparas, a veces se simbolizan de esta manera. Fuente de luz, lámpara. Igual que te acordás que el espectrofotómetro, igual que la absorción atómica, fuente de luz. Nada más que, por supuesto, esto no es un espectrofotómetro, así que lo vamos a usar para otra cosa. Sí, exacto, es una lámpara de sodio. Muy bien. Pero es una fuente de luz. Ahora vamos a ver de qué difiere con el espectrofotómetro. La luz se simboliza de esta manera, con flechitas que van de arriba para abajo y en todas las diagonales. ¿Sí? Se simboliza de esta manera porque simboliza, o quiere tratar de simbolizar, que la fuente de luz, o sea, una lámpara, es una fuente que está emitiendo luz en todas direcciones y sentidos. O sea, cuando yo prendo una bombita, la luz sale para allá, la luz sale para arriba, la luz sale para abajo, sale para todos lados, como la bombita de tu casa, ¿sí? Entonces, si yo dibujara esto, me quedaría más o menos este dibujito, ¿sí? Que está acá. Por eso se simboliza de esta manera, como fuente de luz. Emite luz para todas direcciones y sentidos. Parte de esa luz se va a dirigir en esta dirección. Y se va a encontrar en su camino con un filtro llamado filtro polarizador. ¿Qué es un filtro polarizador? Es un dispositivo chiquitito, muy parecido a lo que pasa con los papeles polarizantes que le ponen, por ejemplo, a los autos, a los vidrios de los autos, o los vidrios polarizados. El filtro polarizador solamente va a dejar pasar la luz que se mueve en esta dirección, en este caso es de izquierda a derecha, y en este sentido, de arriba para abajo, que sería lo que está dibujado acá. Perdón de hacerlo bastante arcaico, ayer estuve como intentando ver de qué manera sería la mejor forma de explicarlo, porque es bastante complejo explicarlo por acá, por internet, pero bueno, nada, espero que se entienda. Entonces, la luz, la fuente de luz, emite emite luz en todas direcciones y sentidos. Una vez que pasa por el filtro polarizador, el filtro justamente filtra y deja pasar la luz que se mueve en esta dirección, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que hay sustancias orgánicas, como la glucosa, que es la que vimos antes, que tienen la capacidad de hacer rotar el plano de la luz. O sea, que si yo te pongo acá una glucosa, vamos a dibujarlo acá, vamos a poner glue, pero vos acordate de los 6 carbonos, los 12 hidrógenos y los 6 oxígenos. Pero bueno, te pongo acá una molécula de glucosa. Cuando la luz choque contra esta molécula de glucosa, lo que va a hacer la luz es seguir en la misma dirección, pero va a rotar. O sea, claro, bien, como dice ahí Ximena, o sea, una molécula que tenga al menos un carbono quiral. La dirección va a seguir siendo la misma de izquierda a derecha, pero lo que vamos a ver es una rotación. Y la vamos a ver ahora, en 3, 2, 1. Bien. Cuando en este tubo, imagínate que en este tubo hay muchísimas moléculas de glucosa, cuando la luz choca con esas moléculas de glucosa, la dirección sigue siendo la misma, o sea, siempre se sigue dirigiendo de izquierda a derecha.
pero rotó el plano de la luz. O sea, antes estaba a 0 grados, o sea, sería esto a 0 grados, y ahora rotó a, qué sé yo, ponerle 30 grados positivo. Ponele, ¿no? Acá estoy inventando una medición, pero ponele que es 30 grados positivo. Acá hubo una rotación. La dirección sigue siendo la misma, porque se sigue dirigiendo en línea recta, pero hizo una rotación. ¿Con solo tener un quiral ya es una sustancia ópticamente activa? Sí. ¿Bien hasta acá? Saliendo del tubo, cuando la luz salga del tubo, porque vamos a borrar todo de vuelta, la luz viene desde la fuente, pasa por el filtro, pasa por el tubo, rota, pero sigue en esta dirección. Cuando sale del tubo se encuentra con un analizador. Un analizador es un dispositivo muy chiquitito que lo que va a hacer es darte a vos cuál fue el ángulo de rotación de esta luz. O sea, rotó, está bien, buenísimo. Pero ¿cuánto rotó en grados? Rotó 5 grados, rotó 30 grados, rotó 57,6 grados. O sea, ¿cuántos grados rotó? Solo compuestos orgánicos, ahí la respuesta de Juan Cruz, vamos a trabajar con más sustancias o solo compuestos orgánicos. Solo compuestos orgánicos porque acuérdate que para que rote la luz necesita tener un carbono quiral. Así que vamos a trabajar con compuestos orgánicos que posean al menos un carbono quiral. Si yo pongo acá ácido nítrico, por ejemplo, claramente no posee un carbono, mucho menos quiral, entonces la luz no va a rotar. Bien, la sustancia ópticamente activa estaría acá adentro, sustancia ópticamente activa, en el que dice tubo de muestra. Acá tendríamos a la sustancia que va a hacer rotar la luz. Acá las miles de moléculas de glucosa estarían por acá. Y si tengo, qué buena pregunta la de Ximena. Si tengo dos moléculas quirales, ¿se suma el ángulo? No, ahora vamos a ver qué hacemos si tenemos dos moléculas, o sea, qué hacemos en ese caso. Pero bueno, nada, entonces, la fuente de luz emite luz, la luz pasa por el filtro, se encuentra con la sustancia ópticamente activa, rota, y al final me entrega a mí cuál fue el ángulo, esto es alfa, cuál fue el ángulo de rotación o el alfa obtenido, ¿sí? O sea, por ejemplo, me dice, che, Lucas, te acaba de rotar la luz 30 grados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este es el cero, el recto sería el cero, este que está acá recto sería el cero, 0 grados, y rotó, vemos que rotó hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha 30 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Hacia la derecha 30 grados, perfecto. Entonces, más allá de que ahora vamos a analizar qué significa que haya rotado 30 grados, porque eso me indica algo, lo primero que vemos es que rotó hacia la derecha. Quiere decir que acá no solamente tenemos, en este caso, en este ejemplo, tenemos glucosa, sino que tenemos D-glucosa, la glucosa dextrógira, que gira hacia la derecha. Si gira hacia la derecha es dextrógira, si gira hacia la izquierda es levógira. O sea, tenemos el enantiómero, dentro de la glucosa tenemos el enantiómero D, el que giró hacia la derecha. Si hubiera sido menos 30 grados, podría deducir que tenemos glucosa y que tenemos el enantiómero L, o el enantiómero negativo, el que giró hacia la izquierda. Si hubiera dado 0, podría sacar dos conclusiones. Una, que no tenía glucosa ahí, pero si estoy seguro que tenía glucosa y dio 0, es porque tenía algo llamado mezcla racémica, que esa no sé si lo vieron, pero no me quería meter mucho en eso, pero ¿saben lo que es mezcla racémica? No, ok, listo, genial. Claro, sería algo así. Bueno, eh,
Claro. Bueno, lo explico igual para no dejar colgada la explicación. Cuando yo voy a la droguería a comprar glucosa, ¿sí? Si yo no especifico, bueno, la glucosa no en realidad, pero sí, suponete que sí. Si yo voy a comprar glucosa, le digo, hola, ¿qué tal? Quiero glucosa y el droguero me da glucosa, ¿no? Yo no le dije quiero de glucosa o L glucosa. El droguero me dio glucosa. Ahora la empiezo a analizar y me doy cuenta que no rota la luz. El ángulo de rotación es cero. ¿Qué significa que el ángulo de rotación es cero? Que tengo la misma cantidad de glucosa dextrógira que levógira. Entonces el ángulo de rotación se anula y da cero. Eso se llama mezcla racémica, cuando tenés la misma cantidad de un enantiómero que del otro. Pero eso olvídate. Sí, es gracioso. Bueno, también pudo haber pasado que el ángulo de rotación no sea para la derecha. En este caso fue hacia la derecha. Pudo haber pasado que el ángulo de rotación sea hacia la izquierda. O sea que este sea el ángulo de rotación que me dio. O sea que fue hacia la izquierda. En este caso es negativo y en este caso es positivo. En el caso que sea negativo es porque tengo el enantiómero L, el enantiómero que giró, el levógiro, que giró la luz hacia la izquierda. ¿Sí? El enantiómero levógiro. Bueno, entonces acá tenemos al equipo bien, el equipo real. Tenemos la fuente de luz que es una lámpara de sodio. No me pregunten por qué esta lámpara de sodio se dibuja con la letra D. Bueno, no sé, en realidad, bueno, no importa. La lámpara de sodio, el filtro polarizador estaría por acá. Acá está un circulito con el filtro polarizador, un filtro. La luz pasa por el filtro, este sería en el caso real. Estos tubos son los tubos que van a contener la muestra. Los tubos van introducidos acá, el tubito, todo acá adentro. Por acá tenemos, este es el analizador, el que me va a dar la cantidad de grados y me lo dice acá. El ángulo de desviación, y este es el ocular donde voy a meter el ojo y ver a la muestra. A la pregunta de por qué se utiliza una lámpara de sodio. Primero, una lámpara de sodio es una lámpara que no emite fácilmente calor, o sea, no es una lámpara que yo pongo acá y el calor se traslade a todo el tubo, primero. Segundo, que es una lámpara amarilla y a diferencia de las lámparas blancas, cuando yo meta el ojito acá, mi ojito, lo mete acá, el ojito, para ver. La lámpara amarilla no es incandescente, con lo cual no me va a provocar una ceguera temporal. La lámpara amarilla es bastante suave, la suficiente como para iluminar, pero no tan fuerte como para básicamente cegarme por un ratito, ¿sí? Bien. Ahora, como vimos acá, hay diferentes tubos. Este es un tubo de una longitud bastante considerable. Este es un tubo más chiquito. Y acá tenemos un tubo intermedio. Ahora, yo para todo esto, ¿para qué lo hice? Y hasta acá lo hice, primero, para saber si la glucosa que yo tenía es D o L, o sea, qué enantiómero es, si es dextrógira o levógira, para qué lado va. Y segundo, porque si nosotros empezamos a probar en el laboratorio y ponemos glucosa acá adentro, en el tubito ponemos glucosa de una cierta concentración, ponle que te pongo 1 gramo por litro de glucosa, el ángulo de rotación va a ser, ponele 10 grados. 1 gramo por litro, 10 grados. Si yo te pongo acá glucosa 20 gramos por litro, el ángulo de rotación, ponele que ahora me da 20 grados. Si yo te triplico la concentración de glucosa, se triplica el ángulo de rotación. Bueno, no es tan directo, pero sí, si yo aumento la concentración de glucosa, aumenta o disminuye, varía el ángulo de rotación. ¿Sí? Entonces tiene que haber alguna relación entre la concentración de la solución que yo estoy poniendo ahí adentro
y el ángulo de rotación. ¿Por qué? Porque cuando yo varío la concentración, varía el ángulo de rotación. Y cada vez que hay una relación física, o sea, una relación vivencial en el experimento, una relación que yo estoy viendo, cuando varía una cosa se varía la otra, tiene que haber alguna fórmula matemática que los una, ¿sí? Que los integra a los dos. Y no es tan así como dice Luciano, pero bastante parecida, bastante parecida. La ley se llama ley de Biot y es esta formulita que tenemos acá, la primera que aparece de arriba. Alfa entre corchetes, después vamos a ver qué es esto, es igual a alfa sobre L por C. Estaba bastante, Luciano estaba cerca. Pero bueno, alfa entre corchetes es igual a alfa sobre L por C. ¿Qué es alfa entre corchetes? Y vamos a dejar de llamarlo así. Se llama rotación específica o poder rotatorio. Rotación específica es igual a alfa, que es ángulo de rotación, o sea, cuánto rotó la luz. El angulito este que estamos hablando rotó 30 grados, rotó 5 grados, lo que sea, es alfa. Dividido L, que es L, la longitud del tubo, por C, concentración. O sea, poder rotatorio, que es alfa entre corchetes, es igual al ángulo observado, que es alfa, dividido la longitud del tubo por la concentración. Bien. No solamente cuando yo varío la concentración, varía el ángulo, sino que si yo utilizo un tubo largo como este o un tubo chiquito, si yo utilizo un tubo largo, más probabilidades hay de que la luz en el paso que tiene hacia el analizador, más probable es que se encuentre con moléculas de glucosa, con lo cual cuanto más largo es el tubo, más variado me va a dar el ángulo de rotación. Si yo ahora pongo un tubo de una longitud chiquita, tiene poca probabilidad de encontrarse con moléculas de glucosa, con lo cual el ángulo de rotación claramente va a ser diferente en el caso de un tubo chiquito que en el caso de un tubo más grande. ¿Sí? Así que la longitud tiene que ver en esta fórmula. Longitud, que sería esta. Concentración ya vimos, cuanto más concentrado o menos concentrada es la muestra, más o menos va a dar el ángulo de rotación. Ángulo de rotación es lo que siempre voy a observar. Y poder rotatorio, que es alfa entre corchetes, es una constante. Todas las, por ejemplo, glucosas tienen un poder rotatorio que, si no me equivoco, es 66,6. Y eso se saca de una tabla o de internet. Esto sí se puede sacar de una tabla o de internet. Y es una constante. Ahora, ¿qué es esta T que aparece acá arriba y este lambda que aparece acá abajo? Son las características físicas que se tienen que mantener constante a la hora de realizar un análisis. Se supone que si vos realizás un análisis, deberías mantener constante la temperatura y la lámpara con la que lo estás midiendo. En este caso sería la línea D, que es la línea del sodio. Así que cada vez que se ponga T y D, por eso usamos D acá abajo, la lambda es D y T, yo tengo que poner el poder rotatorio de la glucosa es 66, por ejemplo, 6, medido a 25 grados con una lámpara de sodio. Esas son las condiciones, 25 grados y una lámpara de sodio para que te dé 66,6. Si yo varío la temperatura o la lámpara, me va a variar este numerito, que es el numerito del poder rotatorio. ¿Hasta ahí vamos bien? Con lo cual, ¿para qué realizo todo esto? Bueno,
Entonces, volvemos atrás. Las moléculas orgánicas que tienen carbonos quirales son son denominadas sustancias ópticamente activas. Las sustancias ópticamente activas las podemos medir, podemos saber las concentraciones de esas sustancias ópticamente activas midiéndolas con el polarímetro y fijándonos cuánto es el ángulo de rotación. Como el ángulo de rotación, que sería la rotación observada, tiene relación con la concentración, sabiendo el ángulo de rotación, sabiendo la longitud del tubo y sabiendo el poder rotatorio, que esto se saca de una tabla, puedo despejar y saber la concentración de una sustancia incógnita, siempre y cuando esa sustancia incógnita sea una sustancia ópticamente activa. Ustedes saben que, a modo de ejemplo, la glucosa es muy famosa, seguramente la escucharon hablar. Es uno de los compuestos orgánicos más necesarios para la vida. Y a su vez hay un análisis muy simple que se hace o se hacía en ese momento, hace 50 años atrás, que es la medición de glucosa en sangre. No sé si alguna vez lo vieron o alguna vez incluso se hicieron el análisis de glucosa en sangre, pero hace mucho tiempo atrás, o 50 o más años atrás, se utilizaba para medir la cantidad de glucosa en sangre el polarímetro. Este polarímetro, ¿por qué? Porque yo pongo acá en el tubito, lo lleno de sangre tuya diluida, ¿sí? Y yo sé que la única sustancia ópticamente activa que voy a conseguir en tu sangre va a ser la glucosa. Entonces, cuando rote, va a rotar porque la sangre contiene glucosa. Voy a poder medir la cantidad de glucosa en sangre tuya. Este método se usaba hace muchísimos años atrás porque después se fueron descubriendo métodos más eficaces, un poco más precisos, y a su vez se descubrió que la sangre contiene otras sustancias que pueden influir a la rotación de la luz. Entonces, a la pregunta que había hecho, no me acuerdo quién ahora. Acá, y si tengo Ximena, y si tengo dos moléculas quirales, se suma el ángulo. El polarímetro lo vas a poder usar siempre y cuando tengas una sola molécula quiral. O sea, vas a poder analizar una sola sustancia ópticamente activa a la vez. O sea, yo estoy seguro que acá tengo glucosa, nada más que glucosa. Entonces la puedo analizar. Si yo tengo glucosa y fructosa, por ejemplo, que es otra sustancia ópticamente activa, y me rota la luz, no voy a saber quién me produjo la rotación, ni si la fructosa, por ejemplo, era negativa y la glucosa positiva, entonces voy a medir cualquier cosa. El polarímetro solamente mide sustancias ópticamente activas, una sustancia a la vez. No hay forma de ignorar a una de esas dos, no con el polarímetro. Vas a tener que purificar la muestra de alguna forma, tener glucosa por un lado y la medís, fructosa por otro lado y la medís. Básicamente, este equipo no es un equipo que mide solamente glucosas, mide cualquier sustancia ópticamente activa. ¿Sí? Después lo van a ver, las sustancias ópticamente activas son un montón, pero las que mayormente se usan son los azúcares, y después van a ir metiéndose un poco más en orgánica y se van a dar cuenta que son un montón y algunos quizás les suene de nombre, como la glucosa, la fructosa, la lactosa, la galactosa y otras que también terminan en osa. ¿Sí? La mayoría terminan en osa. No es un requisito que si termina en osa es una sustancia ópticamente activa, pero la mayoría de las sustancias ópticamente activas son azúcares y los identificamos porque terminan en osa. Galactosa, fructosa, lebulosa, lactosa, glucosa y osa y así. ¿Sí? Así que, ¿cómo se cuantifica la muestra? Ok, Lucas, ya entendí. Cuanto más rota la luz, o cuanto más o menos rota la luz, eso tiene relación con la concentración. Más o menos concentrada está. Entonces hay una relación entre la concentración y el ángulo de rotación. Sí, perfecto. Ahora, ¿cómo medimos? ¿Cómo calculamos la concentración de una solución? Tenemos dos métodos. El método 1 para calcular la concentración es el método de medición directa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Se procede a medir una solución de sacarosa cuyo poder rotatorio
de la sacarosa es más 66,37 y esta es la unidad, mililitros sobre centímetro por gramo. Se realiza la medición del ángulo de rotación en una solución incógnita y el resultado es más, o sea que es dextrógira, 58,8 grados, medido con un tubo de longitud 22 centímetros. Y acá van a tener que calcular ustedes en este preciso momento. El poder rotatorio lo tengo, es 66,37. El ángulo de rotación lo tengo, es 58,8. La L o la longitud la tengo, que es 22. Despejen y díganme cuánto les da la concentración en este problema, en esta incógnita. Y los espero. A ver, a ver. ¿Cómo vienen? ¿Y qué onda? 0,051, 0,04, 0,04, 24,8. Vamos a esperar un ratito más. 0,04027. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 19,5. ¿Y qué onda? Seguimos un poquito más. Son 69 conectados y respondieron, creo que ponele 20. $24,8, 0,04. Bueno, resultado final y resultado correcto. 0,04. Uy, perdón. Falta un 0 ahí, che. 0,04. 0,04 gramos por mililitros. Resultado correcto. Básicamente lo que tienen que hacer es el poder rotatorio va para acá y la concentración va para acá. O sea, te queda C es igual a alfa sobre L por poder rotatorio. Y ahí calculás, ¿no? 58,8 sobre 22 por 66,37. Método 2. Sí. Curva de calibración. Método 2, curva de calibración. ¿Por qué una curva de calibración y no el método directo? Como ya habíamos visto la vez pasada, cuanto más mediciones yo hago, puedo sacar un promedio. Puedo sacar un promedio
puedo sacar en realidad hacer una curva de calibración y eso sería medir con muchísima más precisión. Así que método 2, curva de calibración, se procede a medir unas 5 soluciones de sacarosa de concentración conocidas y se realiza la medición del ángulo de rotación de cada una de ellas para realizar la curva de calibración. O sea, se mide la solución 1, solución 2, solución 3, solución 4 y solución 5. Y agregamos un dato acá. Si yo no tengo concentración de sustancia ópticamente activa, la rotación va a ser 0. Así que medimos las 5 sabiendo que tiene que pasar por 0, porque 0 de concentración, 0 de rotación, y me da esta curvita tan linda y preciosa con un R cuadrado 0,99. El R cuadrado 0,99 me indica que la puedo usar, ¿sí o no? Bien, vamos. En el eje Y nosotros tenemos ángulo de rotación. En el eje X tenemos concentración. Así que la X es concentración. Y la Y es ángulo de rotación. Con lo cual ahora lo que hago es medir la sustancia incógnita y me da 58,8 grados. Acuérdense, Y es rotación, entonces pongo estos 58,8 grados acá y despejo concentración. Utilicen esta fórmula para despejar la X y díganme cuánto les da. Acuérdense, Y es ángulo de rotación, X es concentración. Exactamente. Cometí un error acá, yo, y fue un error mío, que me di cuenta recién hace un ratito, que es que debería haber dado 0,052, porque en realidad utilicé otras unidades. Pero bueno, 0,052 dio en este método y 0,4 dio en el método anterior. Vamos a borrarlo y ponerlo prolijo. 0,052 dio en este método y 0,04 dio en el método anterior. Con lo cual, acá tenemos la diferencia entre cuantificar con curva de calibración y sin curva de calibración. 0,052 es muchísimo más preciso que 0,04, perdón. Y esa diferencia puede parecer que no es mucho, pero sepan que si ustedes, vamos a poner un ejemplo hipotético, y muy hipotético en la realidad, ustedes están viendo glucosa en sangre de una persona y no es lo mismo decirle que está dentro de valores normales que está arriba de valores normales o abajo de valores normales. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo 0,04 que 0,05 o que 0,05 o 0,052. Sí, dale. ¿A cuál? ¿A esta? ¿O a esta? Bueno, sacar el screen y si no, vamos a la otra. 3, 2, 1. Vamos a esta. Con lo cual, y en resumen final, ¿para qué sirve el polarímetro? Ahora vamos, si querés, en Nayara y le sacamos. ¿Para qué sirve el polarímetro? El polarímetro mide el ángulo de rotación de las sustancias ópticamente activas. ¿Para qué quiero el ángulo de rotación de las sustancias ópticamente activas? Porque con eso puedo determinar si son D o L, o sea, qué enantiómeros son, si son dextrófila o si son levófila, número 1. Número 2, puedo calcular la concentración de esas soluciones. ¿Cómo lo calculo? Tenés dos métodos, el método directo y el método por curva de calibración. Acuérdense que acá yo me equivoqué y acá diría un 0, 0,04 o 0,052. Tenés dos métodos. Si querés un resultado rápido y no te interesa mucho, querés ver a grandes rasgos,
podés utilizar el método directo. Pero si querés un resultado preciso, un resultado bueno, un resultado y tenés tiempo para hacer una curva de calibración, lo recomendable siempre es la curva de calibración. No entiendo por qué a 0,52. Bien, buenísimo. Vamos acá para que te borro todo. Se midieron 5 soluciones de sacarosa de concentraciones conocidas. La primera concentración era en gramos por litro, gramos por mililitro, perdón, 0,08. La segunda 0,16. La tercera 0,242. La cuarta 0,322 y la quinta 0,403. Las medimos y las rotaciones que observamos fueron estas. O sea que ahí digo, ok, hago la curva de calibración, como ya lo hicieron ustedes un montón de veces con Néstor, la regresión lineal, pongo ángulo de rotación en el eje Y, concentración en el eje X y hago la curva de calibración. Ángulo de rotación en el eje Y, concentración en el eje X, las integro y me da esta curvita con esta formulita. ¿Qué era el eje Y? El eje Y es ángulo de rotación y X es concentración. Siempre se mantiene, ¿no? Lo que está en el eje Y es Y, lo que está en X es X. Y ahí pasé, o en realidad utilicé desde concentración y gramos por litro, los integré con ángulo de rotación. Bien. ¿Esa era la pregunta? ¿De cómo pasás de uno a otro? Bueno, vamos acá a borrar todo. No te da, ¿qué no te da? Claro, Natalia. Entonces después me di después fui y me di la concentración incógnita, la que yo no sabía, y me dio 58,8 positivo. Con este 58,8 lo llevé acá a la Y, porque todos los ángulos de rotación están en el eje Y. 58,8 lo puse acá en la Y, despejé y me dio X. ¿Y qué es X? X es concentración. Claro, sí, sí, me comí un 0, así que todo va a estar con un 0 de menos en este caso. Debería ser, cuando dice 0,52, supongo que dice que le debe dar 0,52 y no 0,05. Claro, sí, exacto. Todo está con un 0 de menos, así que agréguenle un 0 por fin. Este es el esquema del polarímetro para quien quería hacerle el screenshot. Igual lo tienen en la guía, pero bueno, tiene un esquema parecido a este. Buenísimo. Y la fotito del polarímetro, que sería el polarímetro real, el equipo real. Es este, para que te voy a sacar todas las... Así que acá estaría la fuente real de luz, la lámpara real de sodio, el filtro estaría por acá, el tubito estaría por acá, y el analizador y el observador, donde vos observás. Cuando nos toque hacer la práctica, si es que nos toca, vamos a ver cómo observamos, o sea, qué es lo que se observa, qué es lo que vos metés el ojo acá y qué ves. Pero por ahora vamos a entender el equipo y vamos a entender cómo funciona. Después vemos. Es una pavada literalmente poner el ojo ahí y decir, ok, este es el ángulo, listo, lo mediste y se fue. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Esta sección es la parte de instrumental simple. El espectrofotómetro web visible
y el espectrofotómetro de absorción atómica son los instrumentales complejos. Y después vamos a ver uno más que es HPLC, que son los instrumentales complejos. La parte que dio Néstor, que es la parte del SOSLEX, la parte del DINSTAR, el polarímetro y otros más que vamos a ver después, forma parte de la temática de instrumental simple. Así que ahora le vamos a dar, nos toca dar instrumental simple. Después Néstor va a continuar con instrumental simple, justamente, con otros instrumentales. Y después, dependiendo cómo avanza toda esta situación de la cuarentena y demás, vemos si nos metemos en la teoría del último instrumental complejo que nos queda, que es HPLC, o, bueno, nada, volvemos al colegio, vemos qué hacemos. Pero bueno, esto se va haciendo sobre la marcha. Entonces lo vamos diagramando dependiendo. A ver, nosotros pensábamos en un principio volver el 1 de enero, que hubiera sido volver el lunes, y claramente no fue. Así que tuvimos que volver a diagramar la materia. Alguien quiere entrar porque se salió y dice que no le deja entrar. A ver, decirle que salga y vuelva a entrar de vuelta, por fin. Bueno, Néstor, ¿algo que quieras agregar? No, Joaquín, en realidad casi todos los equipos son mucho más complicados de entender que de usar. Están hechos para que un ser humano se ponga enfrente al equipo y apriete botones, ¿sí? El tema es, y no debería salir mal incluso, el tema es que cuando hay algo que no te da, o hay algo que sale mal, o hay algo que no pasa como lo esperabas, vos deberías acordarte o saber qué es lo que está pasando dentro del equipo para que vos entiendas cuál fue el resultado. Por ejemplo, vamos con el polarímetro. Y de repente estás midiendo glucosa y te dan un ángulo de rotación cero, y te aseguro que estás midiendo glucosa, el operador va a decir, ok, el ángulo que observo es cero. Listo. Y el técnico químico va a decir, ok, el ángulo que observo es cero, por lo tanto, es una mezcla racémica, como habíamos visto antes. O el ángulo que observo es más 0,1 o más 1 grado, ponele, ¿no? Ok, el operador del equipo va a decir, el ángulo que observo es 1 grado, listo, no le preguntes por qué. Y el técnico químico va a decir, el ángulo que observo es 1 grado y va a sacar deducciones sobre eso. Tranqui, tranqui, no les va a ir mal. Aparte, literalmente están, creo que por lo menos en nuestra materia estamos avanzando en la misma velocidad que durante el año, en la misma. Ni más lento ni más rápido. Quizás nosotros, hablo por nosotros porque es la materia que sé, ¿no? Pero nosotros tuvimos que cambiar un poquito las cosas, o sea, el diagrama, por ahí la absorción atómica que íbamos a ver a lo último, lo pusimos ahora, o sea, fue el tema anterior, pero en cuanto a temas, fueron iguales, fue lo mismo. Así que, no sé,